Buenas tardes, mi nombre es Ramón García, pertenezco a la Regional Los Urgentes Inrivil de APRESID y esta tarde voy a estar moderando el taller. Bueno, el taller va a constar de dos disertantes. Hernán Úrcola es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce, máster en Ciencias de la Universidad de Purdue de Estados Unidos y doctor en Economía Agropecuaria de la Universidad de Illinois. Desde 2009 integra el equipo de investigación del área de Economía y Sociología Rural del INTA Balcarce. Se especializa en planificación de la empresa agropecuaria, en la administración de riesgos y en la comercialización de commodities agrícolas. Y Silvina Cabrini, ingeniera agrónoma, egresada de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Economía Agrícola, doctora en Economía Agrícola y del Consumidor por la Universidad de Illinois, y se desarrolla en el área de Economía del INTA Pergamino y como profesora en la UNOVA. Bueno, el taller va a constar de una presentación de unos 20 minutos y después se va a abrir un espacio de preguntas. Les pido por favor que silencien sus celulares o los apaguen y desde ya está prohibido fumar en la sala. Bueno, ¿arrancamos entonces? Este es el puntero, está prendido, sí. Puntero, adelante y atrás y listo. Acá adelanto. Claro, adelante y atrás. ¿Qué pasa acá? Preguntar más tarde. Listo. Perfecto, nos vamos a... F5, F5. ¿F5? Sí, F5. Ajá. ¿Aquí? No. ¿O acá? No, sí. Sí, está bien. Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Como dijo Ramón, les vamos a estar presentando, Silvina y yo trabajamos en la coordinación de este proyecto que se llama Diversidad, Sustentabilidad y Dinámica de los Sistemas de Producción, y lo que queríamos hacer hoy es contarles de qué se trata el proyecto brevemente, qué herramientas usamos para responder las preguntas que nos planteamos, y presentarles algunos resultados. Algunos están menos desarrollados y menos avanzados que otros, algunos los estamos generando en estos días, pero nos interesa su opinión, sus preguntas y sus comentarios, reflexiones sobre este tema y sobre nuestra forma de trabajo. El objetivo general del proyecto es comprender la diversidad y la dinámica de los sistemas de producción, de las explotaciones agropecuarias, en el marco de procesos de innovación y de transformación territorial. Es un proyecto grande, con una cobertura territorial amplia. Hay algunas regiones que no están cubiertas, pero son relativamente pocas, y todo esto se sustenta en la red territorial del INTA. Para nuestro proyecto, un sistema de producción es el conjunto de actividades en interacción sobre las que decide y contribuye a implementar una entidad social, un individuo, una familia, una empresa, movilizando los recursos de lo que dispone y en interacción dinámica y cambiante con el entorno ecológico y socioeconómico. Entonces, del sistema podemos conceptualizarlo y reconocer sus límites, sus entradas, sus salidas, y sus componentes. Un componente importante para nosotros es la familia asociada a esa explotación, ya que nuestro enfoque de trabajo está dirigido principalmente a la agricultura familiar, y los componentes o subsistemas que son pequeños sistemas en sí mismos, ¿sí? Esta es nuestra conceptualización de un sistema de producción. Entonces,
Vamos a disertar unos momentos cada uno con Silvina y les vamos a presentar las distintas líneas de trabajo que estamos desarrollando en el proyecto. Una de ellas es monitorear a través del tiempo la sustentabilidad de los sistemas, operativizándolo, siguiendo la evolución de variables críticas para la sustentabilidad a lo largo del tiempo. Y en este sentido, para contarles un poquito la interpretación que hacemos del contexto actual en que evolucionan, recientemente pasado y actual, digamos, en que evolucionan los sistemas de producción, es que en las últimas décadas hemos tenido numerosos desarrollos tecnológicos que se han aplicado al sector agropecuario y han beneficiado a la producción. En este sentido, tenemos tecnologías duras, tecnologías de insumos, pero también tecnologías de proceso que han permitido diseminar y difundir nuevas formas de organización y de financiamiento de la producción. Esto ha sido muy positivo porque ha permitido incrementar la producción, su eficiencia, los volúmenes exportados, la generación de divisas para toda la economía, etc. Pero también detectamos en nuestro trabajo, a ver si puedo con toda la vez, pero también detectamos en nuestro trabajo algunas tendencias que no son tan deseadas y que deberíamos monitorear y estar atentos para ajustar las cosas que haya que ajustar para mantener una sustentabilidad lo más alta posible en la producción de estos sistemas. Me refiero, por ejemplo, a los cambios en la estructura agraria. La estructura agraria es el número y tamaño promedio de las explotaciones de una región dada. Y en este sentido estamos pasando de un mosaico como el que se ve en la figura de muchas explotaciones relativamente pequeñas a uno donde tenemos menos explotaciones que cada una son más grandes. Cada una hectárea operan más hectáreas y la gestión de la producción se va concentrando. Concretamente para la provincia de Córdoba tenemos entre el 1988 y 2008, 2 años donde tuvimos censos nacionales agropecuarios, vimos una reducción de un 32% en el número de explotaciones y a su vez estas explotaciones eran un 28% más grandes en hectáreas, ¿sí? Para el sur de la provincia de Buenos Aires, concretamente para el partido de Balcarce, la tendencia es similar. El gráfico muestra las hectáreas operadas por una explotación típica representativa de la zona de Balcarce y vemos que estas hectáreas operadas crecieron rápidamente a principios de la década de los 2000 y en las últimas mediciones, las últimas estimaciones, se muestra una estabilización alrededor de 800 hectáreas. Esta estabilización es buena, pero lamentablemente estos datos no tienen una validez estadística. Sería bueno chequearlos con datos censales para estar más seguros. Bueno, y otra de estas tendencias no tan buenas y que es bien conocida por todos ustedes es la de una mayor agriculturización y en particular una mayor sojización, ¿no? más superficie dedicada al cultivo de soja. Este gráfico muestra la evolución del uso del suelo en términos porcentuales de esta misma explotación de la zona de Balcarce. Los tonos en amarillo representan a la soja de primera y de segunda, y ustedes ven como a partir del año 2001-2002 se va incrementando esta superficie porcentualmente de esta explotación típica y desplaza a los otros cultivos, y así en el año 2015 una explotación de estas características destinaba un 63% de su superficie al cultivo de soja, ¿sí? Estas tendencias, que se las cuento como ejemplo, y otras, tienen numerosas implicancias para los sistemas de producción, para la sustentabilidad, para el productor y la familia asociados a esos sistemas, pero también para el resto de la sociedad, que no participa en forma directa
de la agricultura, por ejemplo, los pobladores urbanos, que a través de distintos mecanismos tiene cada vez más injerencia en cómo se conduce la producción. Y esta tendencia se va a mantener y se va a reforzar en el futuro. Los distintos sectores sociales cada vez van a mirar más a la producción y al estado de los recursos naturales. En el proyecto también llevamos adelante líneas de investigación que tratan de encontrar un uso y una forma de producir que se acerque lo más posible a un consenso entre esos distintos grupos sociales. Y de ese tema nos va a hablar ahora Silvina. Bueno, como dijo Hernán, nuestro enfoque en estudiar los sistemas de producción tiene en cuenta esta multifuncionalidad de los sistemas, no solamente como un generador de productividad en términos de alimentos, de combustibles, sino también tener en cuenta que a la producción agropecuaria se la mira pidiéndole otros objetivos, que tiene que ver en gran parte con los efectos ambientales que genera la actividad, positivos y negativos, y también con impactos sociales, Entonces, es que nosotros lo que les voy a contar ahora es las herramientas que utilizamos con algún ejemplo, como para analizar un sistema productivo desde ese enfoque, Y lo primero que les voy a mostrar es un ejemplo con modelos de decisión multicriterios, que son modelos matemáticos, como puede ser la programación lineal, que si son ingenieros agrónomos habrán visto en la facultad. Pero este modelo tiene la particularidad en que puedo evaluar una alternativa, que puede ser una forma de producir, de acuerdo a múltiples criterios a la vez, Entonces, me permiten de alguna manera tener en cuenta la sustentabilidad de un sistema, de una alternativa de producción, teniendo en cuenta la multifuncionalidad. Y genera un resultado que, si bien es un resultado duro porque es una solución matemática, pero que contribuye a discutir sobre cuáles son los sistemas de producción que deseamos, en una discusión en la que participan múltiples actores que tienen diferentes objetivos y de diferentes ideas sobre qué es un sistema de producción deseable. Nosotros utilizamos este sistema cuando tenemos problemas de este tipo, donde queremos evaluar varias alternativas, como el ejemplo que yo le voy a presentar, es un ejemplo de alternativas productivas en un establecimiento agropecuario, donde quiero decidir qué actividades voy a combinar en mi campo, los recursos son limitados y quiero considerar varios criterios en la elección de mis alternativas, y bueno, tiene que ser posible para aplicar este tipo de herramientas encontrar una relación matemática entre mis variables de decisión, en mi ejemplo van a ser las hectáreas a cada cultivo, y los resultados para cada uno de mis criterios. Ahora les voy a contar un poco con el ejemplo, Y la idea es que a través de resolver estos modelos yo voy a poder decir algo sobre cuáles son las alternativas productivas que son mejores dentro de aquello que es posible. Hay varios autores que han usado este enfoque para evaluar sistemas productivos. Acá les pongo algunos ejemplos, algunos se hicieron en el marco de este proyecto de INTA, otros para otros proyectos, pero son, trabajos parecidos a lo que les voy a contar ahora, que es el ejemplo para Pergamino, Entonces, un poco siguiendo la escala, les cuento cómo uno arma este trabajo. Primero definimos el problema y la escala de análisis, nosotros les voy a mostrar un ejemplo para un campo, pero también esta misma herramienta se puede utilizar para tomar una decisión a nivel cuenca o a nivel territorio. Entonces, elijo el problema, y el problema puede ser justamente decidir el uso de la tierra en un establecimiento agropecuario. Establezco cuáles son mis alternativas, que puede ser la superficie que dedico a cada uno de los cultivos, o sea, cómo combino los cultivos en este ejemplo. Defino los atributos relevantes, esto es, a mí, ¿qué me importa evaluar de mi sistema de producción? Y lo primero que uno, desde el productor es el resultado económico, Eso, por supuesto, va a ser uno de los atributos, pero yo puedo poner en este modelo también atributos que tienen que ver con la capacidad productiva del suelo. Por ejemplo, cuál es el nivel de carbono orgánico de equilibrio de este sistema, o cómo son los balances de nutrientes que me genera este sistema, o la pérdida de suelo por erosión.
Estos son todos criterios que les voy a mostrar que estamos incluyendo para evaluar sistemas de producción en la región pampeana. Y una vez que yo decidí que en este sentido participan desde los investigadores, ¿no? Que bueno, a través de la lectura de cuáles son los atributos relevantes para una región, que puede ser distintos que para otra región, y tengo que, bueno, asignarles un peso también, ¿no? Tengo la posibilidad de, mediante estos modelos, de asignarles diferente prioridad a estos criterios, ¿no? Y para toda esta parte, ¿no? Que es la parte de definir las alternativas y los criterios, es importante una participación, ¿no? Que no se haga por ahí el grupo de investigación como podemos tener el INTA o en una universidad a puerta cerrada, sino que tener contacto con las preocupaciones de la gente sobre estos sistemas. En este ejemplo de vuelta que les voy a mostrar, nosotros esta parte la hicimos a través de grupos focales, entrevistas con pobladores del sector y también de las comunidades locales, ¿no? Bueno, una vez que tenemos definido esto, hacemos un modelo como si fuera un modelo de programación lineal, y para esto necesito tener conocimiento sobre cómo se comportan las variables, ¿no? Y bueno, para esto, por supuesto, este trabajo también requiere ser, no sé si interdisciplinario es la palabra, pero por lo menos de agrónomos, biólogos, para especialistas en diferentes facetas del sistema de producción que puedan interactuar para generar este sistema de ecuaciones que me define cómo cada alternativa va a impactar en los diferentes criterios. Y bueno, luego, al resolver el modelo, yo puedo detectar conflictos dentro de los criterios y seleccionar las mejores alternativas. Y bueno, acá, como les dije antes, estos resultados que se generan son como un punto de partida, ¿no? Para una discusión sobre cuáles serían los sistemas preferibles para determinado territorio, ¿no? Bueno, entonces el ejemplo que les voy a contar es un trabajo que publicamos el año pasado, donde modelamos el uso de la tierra en un establecimiento 350 hectáreas, que bueno, era la superficie promedio según el censo 2002, un poco, pero la proporción de actividades también es válida para establecimientos más grandes, ¿no? Y entonces nosotros lo que hicimos fue modelar el uso de la tierra, ¿no? Teniendo en cuenta 5 atributos. Uno, por un lado, los atributos económicos, margen bruto global y un gasto directo total. Y por otro lado, incluimos en el modelo atributos ambientales, el aporte de carbono al suelo, balance de nitrógeno, balance de fósforo, un indicador que se llama IQ, que es un indicador de riesgo de contaminación de los agroquímicos que se utilizan en el sistema, y la pérdida del suelo por erosión, que la estimamos mediante un modelo, ¿no? Que es un modelo USLE para estimar pérdida del suelo para diferentes manejos. Entonces nosotros partimos del modelo teniendo en cuenta las actividades que son las principales que hay en la zona, que son maíz, trigos y soja primera y soja de segunda, y también incluimos invernadas sobre pasturas, si bien hay pocos campos en la zona que tienen ganadería en suelo agrícola, porque esto es un modelo para suelo agrícola, nos interesaba ver el efecto de la ganadería, ¿no? Tanto en la parte económica como en el resto de los indicadores. Entonces, eso es lo que uno necesita, ¿no? Una matriz donde yo tengo un coeficiente, cómo aporta cada una de las actividades para cada uno de los indicadores. Y ahí ya puedo un poco ver a simple vista que algunas actividades parecen mejores que otras en determinados indicadores, ¿no? Bueno, por ejemplo, la primera columna es el margen bruto, y ahí, bueno, para una hectárea tengo que sumar trigo y soja de segunda, y el mayor margen me da una combinación de trigo con la soja de segunda, y así también puedo ver que, por ejemplo, si veo el impacto ambiental de agroquímicos, la ganadería, que es una invernada sobre pasturas, tiene el menor impacto en tema de agregado de pesticidas. Bueno, para cada indicador tengo diferentes valores. Las actividades las planteamos con diferentes niveles de intensidad, diferentes niveles de insumos, diferentes niveles de productividad, y también, como ven ahí, diferentes niveles en los indicadores, ¿no? Entonces, bueno, uno de una manera le hace elegir al modelo dentro de cuál sería la combinación de las actividades que me llevaría a una situación ideal teniendo en cuenta estos indicadores. Este primer resultado es poniéndole un peso igual a cada uno de los indicadores, y uno empieza resolviendo estos modelos diciendo, bueno, ¿cuál es el mejor valor que puedo obtener para cada indicador? Entonces, bueno, ¿cuál es el máximo margen bruto, el mínimo costo directo, el máximo aporte de carbono, balance de nutrientes igualado a 0, porque considero que eso no me genera
ni riesgo o menor riesgo de contaminación y a su vez tampoco mayores costos de fertilización en el futuro. Entonces voy tomando esos valores óptimos y después lo que hace el modelo es calcular la distancia de cada, digamos, alternativa de combinación de actividades contra ese óptimo y me elige la mejor situación, ¿no? Entonces cuando yo miro cómo sería un sistema, ese sería el primer semicírculo, cuando todos los indicadores toman esos valores ideales, que no existe ese sistema, porque eso lo generé maximizando cada indicador por separado. Sí existiría un sistema que sería el mejor, que yo puedo, digamos, con esto que yo les conté, lo que yo puedo elegir entre mis actividades, que sería una solución balanceada, que llamamos de compromiso entre los indicadores, donde ningún indicador toma un valor muy malo, pero bueno, todos toman valores que no son tampoco iguales al óptimo. Así se vería una solución que encuentra el modelo. Y si nosotros miramos cómo combina las actividades, ahí vemos que en la primera columna sería la asignación de la tierra entre agricultura y ganadería para esta solución óptima, y dentro de agricultura teníamos una combinación de cultivos. Sin embargo, si yo miro lo que pasa en Pergamino, a través de datos relevados en encuesta, tengo una situación de mucha menos ganadería y una mayor concentración en soja de primera, lo que me daba la solución óptima, ¿no? Tengo una forma, digamos, formal de discutir cómo sería un mejor uso del suelo de acuerdo a estos indicadores. Y también me permite comparar con lo que hacen los productores, ¿no? Estos son datos de una encuesta del 2007 que se hicieron en el partido de Pergamino a productores que se estratificaron por superficie, y me permite ver, bueno, en qué indicadores los productores están, digamos, bastante cerca del óptimo y en qué indicadores podrían mejorar. Esa es un poco la idea. Y, por ejemplo, vemos que los colores, el EIQ, que es el celeste, que es el impacto agroquímicos, parece bastante menor al óptimo, ¿no? Que habría posibilidad de mejorar ese indicador, y sobre todo vemos que en los productores más grandes ese indicador es todavía peor comparado con los productores más pequeños. Bueno, tenemos diferentes formas de comparar los diferentes indicadores. También vemos que el margen bruto de nuestros productores es similar al que me reporta la solución compromiso, ¿no? Entonces, bueno, uno podría decir, bueno, hay una posibilidad de, modificando el balance de actividades, de mantener el margen bruto y mejorar los indicadores ambientales. Por supuesto que esto depende, esto está hecho con precios de determinado momento y las situaciones cambian, ¿no? Pero me ayuda un poco a pensar los sistemas de producción, digamos, en lugar de estar mirando un margen bruto anual, estar mirando un set más completo de variables. Otra herramienta que utilizamos en este proyecto, ¿no? Es intentar ponerle a estos efectos que nosotros decimos hacen la sustentabilidad de los sistemas un valor económico, ¿no? Valorar económicamente los efectos ambientales de los distintos sistemas de producción. Para algunos es bastante más fácil que para otros, pero en general para todos estos indicadores es complicado encontrar ese número de, bueno, cuánto vale el carbono en el suelo, cuánto vale un balance de nutrientes que no es neutro. Pero bueno, les voy a contar un poco lo que estamos haciendo ahora y algunos avances que vamos teniendo. Y entonces, bueno, un poco pensando en los nutrientes, ¿no? Que si uno lee la bibliografía, los balances de nutrientes son un tema crítico para evaluar la sustentabilidad de un sistema de producción por los dos lados, ¿no? Porque en muchas regiones se generan balances positivos y contaminación, carga contaminante, entonces esa preocupación por esos desbalances está ahí referida a la contaminación, a un sobreuso de nutrientes. Y también si uno lee más la literatura local, la preocupación es porque, bueno, estamos sacando más nutrientes de lo que estamos aportando, ¿no? Y eso, bueno, llevaría a un aumento en la fertilización futura, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuánto va a ser ese aumento? ¿Cómo va a evolucionar el suelo si yo mantengo la forma que tengo de manejar los cultivos, ¿no? Y luego también otro tema que es muy relevante para nuestra región es la productividad del suelo asociada al contenido de carbono, ¿no? Hay muchos trabajos que miran, ¿no?, los distintos sistemas de producción y el aporte de carbono al suelo. Sabemos que el carbono está relacionado con muchas propiedades físicas positivas que tienen relación positiva con una salud del suelo, como la aireación, también la disponibilidad de nutrientes, una mejor estructura.
Y también, bueno, nosotros queríamos, de alguna manera, el interés es saber, bueno, pero cómo afectan los rendimientos, cómo afecta el resultado económico a largo plazo si un sistema de producción hoy me está consumiendo carbono del suelo, ¿no? Voy un poquito más rápido. Y bueno, les muestro este último ejemplo, que es un trabajo que estamos, analizando ahora en base a una encuesta que hicimos 3 años, entre el 2009 y el 2011, y encuestamos 20 establecimientos de Pergamino con la idea de mirar un poco más la diversidad en el uso del suelo, ¿no? Y si podemos detectar indicadores y costos asociados, pero ver las diferencias entre los establecimientos. Y bueno, ya esa diapositiva que me muestra las rayas horizontales cada uno de los establecimientos y en el eje horizontal tengo la asignación de la tierra a cada cultivo, veo que hay muchas diferencias. Los que llegan a la mitad del gráfico son los que no hacen ningún cultivo en invierno, por ejemplo, los 2 últimos es monocultivo de soja, más colores, más diversidad de cultivo, y los que llegan hasta el 200% serían los que hacen cultivo todos los años, nos reportaron para esos 3 años, ¿no? Entonces, lo que hicimos para estos campos, calcular estos indicadores que son importantes en los sistemas, que son los balances de nutrientes, y ahí vemos cada punto representa un campo, en el eje horizontal el balance de nitrógeno, en el eje vertical el balance de fósforo. Vemos que para nuestros datos casi todos los establecimientos estaban en este cuadrante de este lado, que es el cuadrante negativo, ¿no? Casi todos tienen balances negativos. Y luego también tenemos algunos establecimientos que tienen balances positivos. El color me indica cómo están con respecto al aporte de carbono en el suelo. Entonces tenemos los que están en rojo tienen mayor pérdida de carbono y los que están en verde tienen, digamos, aporte de carbono que conservaría el nivel de carbono del suelo, ¿no? Bueno, ahí también vemos una gran variabilidad. Hay una relación positiva entre los balances de nutrientes, negativo nitrógeno, negativo fósforo, o más negativo nitrógeno, más, pero no vemos una relación tan clara con el carbono, pero vemos una gran variabilidad entre los campos, ¿no? Y lo que, poco para analizar esta variabilidad, utilizamos estos métodos de análisis multivariado, como el clúster, ¿no? Que me agrupa los campos de acuerdo a las variables, me mira el agrupamiento natural, y lo que nosotros, ahí estarían, ese es un grafiquito que me muestra los campos agrupados, de acuerdo a estas variables que tenían que ver con el uso del suelo, que son las variables que están abajo, que son la diversidad de cultivos, la proporción de soja de primera, la proporción de doble cultivo, el cambio del carbono y los nutrientes. Entonces, ahí tengo, digamos, 3 grupos y tratamos de ver diferencias. Esto es una muestra chiquita y está elegida en un sector donde el grupo de gestión ambiental monitorea. Entonces no es una muestra aleatorizada, no hacemos una prueba de hipótesis formal, pero por ejemplo nosotros vemos que los campos el primer grupo, que tiene mayor concentración de cultivo y peores indicadores en términos de carbono y nitrógeno, acá tenemos que son campos más grandes y con más proporción de campo alquilado, ¿no? De vuelta, esto no es decir significativamente, pero da una idea de preguntas de hipótesis futuras, ¿no? Bueno, y por último tengo, con respecto a la parte económica, esto es simplemente un gráfico donde nosotros calculamos, le pusimos un valor económico a los balances de nutrientes, pensando en que estos balances de nutrientes negativos generarían un aumento de costo en fertilización en el futuro. Entonces, tomando precios, para el momento que hicimos la encuesta, miramos la magnitud de estos balances y bueno, vemos que hay campos que realmente el balance no representa un costo muy importante y en el máximo caso es un 20% del margen bruto, ¿no? Con respecto al carbono orgánico del suelo, también pensando en medir un costo asociado a esto, si bien es más difícil hablar de la relación entre rendimiento y carbono orgánico del suelo, tomamos este parámetro que es de un trabajo que hicieron también en INTA, que es una pérdida de 4 quintales de soja por cada 1% de materia orgánica. Entonces, bueno, con eso nosotros podemos establecer un valor, por lo menos para un campo que hace soja, ¿no? ¿Qué va a pasar en el futuro? Y bueno, vemos una pérdida de 3 quintales de soja por una disminución del carbono orgánico del suelo. La idea es que con estos costos ambientales, lo que estamos por ahí intentando es ponerlos juntos en lo que se llama un análisis costo-beneficio, que mire la rotación en el largo plazo, ¿no? Y que tenga en cuenta cambios de la productividad,
aumentos de los costos de fertilización, no solo lo que va a ocurrir, sino cuándo va a ocurrir, cuál es el proceso en el tiempo. Y también hay otro factor que nosotros acá no lo medimos, pero seguramente es muy importante, es un cambio en los costos para el productor, ¿no? En el uso de pesticidas, que puede ser peor a sistemas que son menos diversificados, ¿no? Eso tenemos que considerarlo. Y también, por último, cierro diciendo que este análisis costo-beneficio, que un poco pensado desde el punto de vista del productor, si quiere evaluar rotaciones, estos costos asociados a los nutrientes y a la materia orgánica y a la aplicación de pesticidas le interesan, también uno puede pensar desde el punto de vista social, ¿no? De decir, bueno, a ver, a nivel cuenca, estos usos de la tierra, qué costos y beneficios me van a generar en un futuro, teniendo en cuenta los efectos internos en el sistema y también las externalidades, ¿no? Asignarle valor también a efectos que no son dentro del sistema de producción y utilizando otras tasas de descuento, porque cuando nosotros descontamos un ingreso que vamos a percibir en el futuro, desde el punto de vista privado usamos un 10, un 12%. En cambio, cuando uno está evaluando proyectos sociales se usan tasas muchísimo más bajas, quiere decir que el futuro tiene mucho más peso, ¿no? Entonces estamos en este camino de hacer este análisis costo-beneficio de usos alternativos de la tierra como para generar información en este sentido, ¿no? Bueno, falta una de... Muchas gracias, Silvina. Bueno, abrimos el... perdón. Dos minutos. Bueno, muy rápido. Les termino de contar la última línea en la que estamos trabajando, que tiene que ver un poco con esa diversidad que mencionaba Silvina, y lo que avanzamos es en estudiar la evolución en el tiempo de un grupo de establecimientos, no ya trabajando con uno o dos establecimientos representativos, sino estudiando una pequeña región agrícola, el grupo de establecimientos que contiene y las interacciones, transacciones que esas explotaciones pueden hacer entre ellas, como por ejemplo el arrendamiento de tierras. Esto lo hacemos con los llamados, bueno, lo voy a decir rápido para dejar lugar a las preguntas, con los llamados modelos de agente, que funcionan más o menos como un juego de la Play, donde podemos representar un entorno con agentes que son distintos y que reaccionan y se comportan de forma distinta. Entonces, de forma análoga, podemos representar una pequeña región agrícola con las distintas capas que son más relevantes: suelo, posesiones, tenencias de la tierra, transacciones, etcétera. Y con eso la idea es simular, seguir un grupo de explotaciones de distinta escala y de distintas características en términos de orientación productiva, diversificación, etcétera, y monitorear la evolución productiva, económica y ambiental. Y lo que nos permite poner a punto estos modelos es después cambiar las situaciones de contexto, cambiar las relaciones de precios, cambiar los patrones climáticos o cambiar las variables que se vean afectadas por cuestiones regulatorias, retenciones o no retenciones o algo por el estilo, y ver cuál es el impacto diferencial de todos esos cambios en las distintas explotaciones, porque obviamente estos cambios no los reciben igual las distintas explotaciones. Bueno, entonces estas son las tres grandes líneas que les presentamos y dejo ahora espacio para preguntas y comentarios. Gracias, Hernán. Bueno, el que quiera hacer una pregunta levanta la mano, por favor, y se le acerca al micrófono. Primero, muy interesante la presentación, felicitaciones. Y segundo, ustedes presentaron resultados 2010, 2011. En nuestra zona, nosotros aquí en Rosario medimos la famosa La Niña, que produjo una sequía. En nuestra estación meteorológica midió 500 milímetros por año en lugar de 1000, que es lo típico. En Pergamino no sé, pero están bastante cerca. ¿Cómo puede afectar esas variaciones muy bruscas, tanto el Niño hace poco como La Niña, en los resultados que obtienen ustedes?
Sí, en realidad lo que sería más holístico al punto de vista de los modelos es establecer funciones de probabilidad, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra determinado resultado con diferentes condiciones? En general lo que uno chequea es que los datos que uno obtuvo sean similares, cuando va a presentar un resultado determinístico, sean similares al promedio. Entonces lo que yo estoy presentando son valores promedio. Pero la verdad que tenés razón en el sentido de que para hacer se puede, si bien en este modelo no lo he presentado, hacer una distribución de probabilidades y poner a través de rendimiento, digamos, que va a afectar el resultado económico, pero también va a afectar un montón de variables y generar un resultado para cada condición climática con una probabilidad asignada. Se puede hacer perfectamente. Por otro lado, por ejemplo, el exceso de lluvias tiene un efecto muy importante en la pérdida de nitrógeno. Bueno, eso también se puede modelar y se puede asignar una probabilidad que uno tiene un sistema de perder tanto contenido de nitrógeno con tal estructura de fertilización. Pero sí, es interesante la pregunta y me parece que la respuesta sería que uno tiene que reproducir la solución y asignar una probabilidad para distintas condiciones climáticas. Hola. Si existe alguna correlación positiva entre carbono orgánico del suelo, estable o en ascenso, creciendo, con el margen bruto, si pudieron medir algo. A mí me parece que cuando uno hace un manejo de carbono que va negativo, el margen bruto debería bajar, no sé. Sí, no hay tantos trabajos que evalúan tu pregunta, ¿no? Es difícil de medir la relación entre materia orgánica del suelo y rendimientos porque hay muchos factores que están relacionados. Cuando uno va a un campo de productor, posiblemente el productor que tiene un manejo que genera mayores niveles de carbono orgánico del suelo también tiene otras variables de manejo que explican un mayor rendimiento, entonces uno no le puede asignar todo al carbono. Hay trabajos que hacen como regresiones múltiples y tratan de diferenciar el efecto del carbono. Yo lo que les mostré es el último trabajo que yo considero más confiable, que es este indicador de pérdida, ¿no?, de rendimiento en soja cuando baja la materia orgánica del suelo. No es una pérdida muy importante para nuestra región de Pergamino, puede ser también la zona agrícola de Rosario, que es una zona que realmente tenemos mucha suerte por la calidad de los recursos que tenemos. Si uno se va a zonas más áridas, con menor contenido de materia orgánica, la respuesta es mucho más abrupta, o al norte del país también. En nuestra zona los sistemas son, digamos, muy flexibles, entonces no encontramos esa respuesta o ese efecto en el corto plazo, pero sí se han registrado efectos de pérdida de rendimiento que se traducen en un menor margen bruto en el mediano plazo en estos trabajos, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí, una era, en el primer cuadro estuve mirando si había un resultado que medía toneladas de suelo que se perdían y miré yo 5 toneladas de suelo. ¿Y eso cómo está medido? Estos datos que están acá son estimados con este modelo USLE. Este modelo... me pasé. Perdón. Perdón, que estoy encima con la animación. Esto, ¿no? ¿Esta tabla? Sí. Lo que hace este modelo es tener en cuenta la pendiente, la erosividad de las lluvias y la erodabilidad del suelo, que está dado por la pendiente, el largo de la pendiente y la digamos, cuánta pendiente hay, y la cobertura del suelo. Tiene un coeficiente que cambia según la cobertura del suelo, afecta en un porcentaje cuál sería la erosión en suelo desnudo. Los suelos de Pergamino, el promedio, que es lo que utilizamos, tiene pendiente baja, ¿no? Si bien tenemos cerca de los arroyos suelos con mucha pendiente, si nosotros tomamos un promedio del partido, son suelos que tienen pendiente baja, donde no hay problemas muy graves de erosión en general, ¿no? En nuestro partido. Estos valores vienen de tonelada del suelo que se pierde de acuerdo a la estimación del modelo. Si uno lee los umbrales, en épocas, digamos, cuando empezó la siembra directa, eran mucho mayores estos valores, de 11 toneladas por hectárea. Hoy en día 11 parece un disparate. Ya estos valores
uno podría pensar que cuanto más se pueda reducir, porque esto es una pérdida de suelo, es una pérdida realmente muy difícil de reparar, siempre es positivo, ¿no? Pero se estiman de esa manera, ¿no? Con esta, no es que nosotros lo fuimos a medir, sino que lo estimamos No, con este modelo. Sí. porque parece realmente alto. ¿Qué periodo de qué? ¿De lluvia? ¿En qué periodo se estima? Es anual, todo es anual, es por año. ¿Te parece relativamente alta? Sí, No, me sorprendió. comparado con... No. Perder 2 toneladas de suelo por cultivo, por hectárea, me parecía alta. Sí, en milímetros es mínimo, sí, digamos, sí, pero digamos son pérdidas de suelo que están dentro de los límites de tolerancia, ¿no? Hay una generación del suelo también, pero bueno, sí, por supuesto que cuando uno mira lo que es una pastura o lo que es un trigo soja, y bueno, la pérdida es la mitad de la soja, ¿no? Pero sí, son esos valores, son los valores que da el modelo y realmente lo que puede cambiar las condiciones climáticas, esto está hecho con un promedio de erosividad de las lluvias, de los últimos 10 años en ese momento, ¿no? Que debe ser hace 3 años, digamos los últimos 10 años. Cuando las lluvias son más erosivas, esta situación se agrava, ¿no? Por ejemplo, lo que a nosotros nos pasó el último tiempo en Pergamino, que empezó a haber consultas sobre todos los campos que quedan cerca de los arroyos, es que la erosividad de la lluvia fue fuertísima, no fue el promedio histórico que nosotros tenemos en este modelo. Y ahí es donde tener un cultivo de verano con un barbecho se hace crítico, ¿no? Porque los productores enseguida empiezan a ver Pero bueno, digamos, no soy experta en erosión, pero bueno, he interactuado con profesionales para usar este modelo y bueno, por ejemplo, este valor de 2 toneladas no parece que sea un valor alto con respecto a los valores de referencia. Está bien. Y la segunda es, ¿tienen llegaron a alguna conclusión con respecto, nosotros tenemos suelos de muchos años de siembra directa, con rotación, y hoy nos estamos planteando en esos mismos campos volver a ganadería, por una cuestión de estructura, volver a un ciclo agrícola y después volver otra vez a siembra directa de cultivo. ¿Tienen alguna conclusión ustedes en el tiempo? En cuanto a los rendimientos de los cultivos, al suelo, sí, hay varios ensayos, ¿no? Que muestran que el efecto de la pastura es superador con respecto a todo y muy diferente. Lo que ocurre cuando uno busca estos parámetros es que uno se da cuenta que en realidad entre los cultivos agrícolas, si bien la soja en términos de protección del suelo es el peor cultivo de alguna manera, salvo por la fijación de nitrógeno, lo que ocurre es cuando uno compara todo esto con ganadería, es otra cosa, mejora mucho las propiedades del suelo en términos de carbono orgánico, de estructura. Es real. Ahora, hay que ver también la ecuación económica de todo el sistema y otro tema de la ganadería es la complejidad del manejo, que para muchos productores ese es el freno, hay que estar. Entonces, bueno, creo que es un criterio que no está en estos modelos que realmente explica mucho de lo que pasa, ¿no? Pero sí, la ganadería es bien distinta a lo que es la agricultura. Los cultivos son mucho más parecidos entre sí. En siembra directa o labranza convencional, bajo cualquiera de los dos sistemas. El tema de la labranza convencional es que estos modelos de erosión se disparan cuando hay pendiente. Ahí sí, tenés un problema terrible que la siembra directa pasa a ser una... Pero digamos, cuando hay poquita pendiente, bueno, tampoco la ventaja es tan importante, ¿no? En estos modelos. Pero siempre la siembra directa, como tiene más cobertura del suelo, tiene menores coeficientes de erodibilidad del suelo. Entonces también genera menores valores de erosión, ¿no? Bueno, lamentablemente nos quedamos sin tiempo para más preguntas. Agradecemos a Silvina y a Hernán por su disertación. Y bueno, queda concluido el taller. Muchas gracias.